Hice el CAP de la semana pasada y nunca lo subí, terminé por borrarlo creyendo que ya estaba en el canal y luego me di cuenta de lo idiota que soy. No soy creador, link original en la descripción. Ronin. Capítulo 47. El sol acababa de pasar los edificios cuando el tren entró en la estación. Había investigado las alcantarillas con anticipación, ni siquiera necesitaba ir en persona a los archivos para ver los planos de las alcantarillas. La tecnología realmente había ayudado al vigilantismo tanto como el heroísmo y la villanía, si sabías dónde buscar. El sol proyectaba extrañas sombras. Algunas personas en Osu incluso pensaron que vieron destellos del vigilante número 2 de Musutafu saltando por su ciudad. Delirios obvios, incluso para la pequeña multitud que sabía cómo era Ronin. Ronin no operaba en ningún lugar cerca de aquí, ¿qué estaría haciendo en Osu? La sombra salió corriendo por pasillos de cemento como si estuviera en su propio pueblo. Las alcantarillas se basaban en reglas y, si las conocías, podías explotarlas. Podrías encontrar el mapa de los mundos de arriba si conocieras las reglas de los mundos de abajo lo suficientemente bien. Ronin se preguntaba casi todos los días por qué no viajaba más gente a través de las alcantarillas, bueno, no gente normal. Los héroes y vigilantes se moverían con mayor facilidad y seguridad si no tuvieran que anunciar su presencia. Casi todos los edificios tenían plomería en estos días, y para él, eso era una entrada gratuita. Sin embargo, no era así como Stein se movía. Parecía tomar el método habitual de tejados y calles, lo que implica que tenía una buena maniobrabilidad. O ella, Midoriya aprendió su lección sobre concluir temprano. O todavía estaba aprendiendo. Todo lo que importaba era que Stein era un asesino en serie bastante ágil. Haciéndolos similares a él. Todos los golpes mortales parecían provenir de espadas. Un poco dramático cuando un cuchillo o una almohada habrían funcionado bien, pero bueno, no quería darle ideas a un asesino en serie. Ronin se familiarizó con las rutas que estaría tomando. Podría haber mirado a casa, pero verlo en un mapa y estar allí eran asuntos separados. Mantuvo el tiempo, luego expuso sus teorías sobre cómo encontrar al tipo. La policía no podía hacerlo, pero eran bastante inútiles en estos días. Olvídese de si estaban disparando o no a las personas correctas o incorrectas, no dispararon a nadie, arrestaron a nadie, ni siquiera investigaron a nadie en estos días. La única ley que hicieron cumplir fue la ley de la gravedad. Los héroes no eran detectives. Su entrenamiento no consistía en perseguir a los delincuentes que ya habían escapado, sino en golpear a los delincuentes y llamarlos por nombres estúpidos. El problema era que Ronin también era bueno en eso. Midoriya tenía una mente aguda, pero aprender a rastrear de manera efectiva requirió mucho entrenamiento e incluso más práctica. Sabía algunas cosas, por lo que podía intentar ser el nuevo detective junior en ciernes de Musutafu, con una oficina en las alcantarillas, porque sus superiores lo odiaban o algo así. Stein es, o fue, un justiciero. Operaba por las tardes, probablemente por un trabajo matutino. Los tejados y las calles eran las formas en que se movía. Se operó solo. Si quería saber algo, tenía que investigarlo por su cuenta. Trabajar fuera de él como un justiciero le dio a Ronin un punto de partida. Luego tuvo que identificar el motivo de Steins. El de Ronin era un crimen local que podía resolverse con violencia, y si conocías su área e información, podías seguir la lógica para averiguar dónde atacaría a continuación. Stein tenía su propio método para elegir objetivos, Midoriya simplemente no sabía cuál era. Podía hacer algunas conjeturas a partir de la información que ya tenía al menos. Los héroes eran los principales objetivos de Stein, junto con el ocasional criminal desafortunado que se le cruzaba. Hasta el momento no hubo informes de vigilantes que hayan muerto a Stein, y si había alguno a quien él había matado, nunca lo encontró. Sin embargo, las opiniones de Stein sobre los vigilantes no eran algo que Ronin estuviera ansioso por probar. Con los héroes como punto focal, la pregunta se convirtió en ¿por qué? ¿Qué conectó a los héroes que mató? La mayoría eran de altos ingresos, trabajaban en múltiples trabajos, bueno, llamarlos trabajos era ser generoso. Todos parecían confiar en el heroísmo, incluso si solo tenían un trabajo. Confiaban en el heroísmo para ganar dinero, incluso en sus otros trabajos. No solo como una forma de comprar, sino como un punto de venta real. Abusar de su heroísmo para obtener privilegios, estar en acusaciones sombrías. De la pila de víctimas de Stein, cada una de las que Ronin tenía buena información no era un verdadero héroe. Al mundo no le faltaba mucho para la mayoría de ellos, solo personas que veían el heroísmo como una forma de hacerse rico o famoso rápidamente.
Como solución, el asesinato estaba un poco lejos, pero nunca se debería haber permitido que esas falsificaciones se convirtieran en héroes en primer lugar. Trabajando con la motivación de Stein desde el ángulo del abuso de poder, se convirtió en un juego de adivinanzas sobre qué héroe podría atacar a continuación. Si Stein se limitaba a una ciudad, eventualmente se quedaría sin héroes, y según las matemáticas de Midoriya, parecía que eso debería suceder en algún momento de la próxima semana al ritmo actual del asesino de héroes. La mayoría de las marcas de Stein eran bastante similares con algunos valores atípicos, pero si ampliaba su definición de héroes malos, podría tener algún sentido. Sentido retorcido, pero sentido al fin y al cabo. Los linajes de héroes, las líneas familiares cuyo negocio familiar era ser héroes, parecían estar incluidos en su lista de objetivos, y un rápido vistazo a las noticias de héroes hablaba de un héroe al que aún no había atacado. Entonces, la agencia de héroes Ingenium fue el mejor lugar para comenzar. No era como si estuviera en una crisis de tiempo. Tan cruel como sonaba, no importaba mucho si los héroes morían. Todos se inscribieron en esto, la muerte era solo una parte del trabajo. Los civiles no tuvieron esa oportunidad, y era el trabajo de un héroe mantenerlos a salvo. Además, en realidad no le importaba mucho que mataran a los héroes. Ese desapego le permitió luchar contra héroes, pero significaba que ya no le importaba tanto lo que sucediera. Las noticias sobre héroes sobrevaloradas, el merchandising, el fanfarroneo, nada de eso importaba tanto. Pero esos pensamientos eran irrelevantes. En este momento, estaba buscando algo que estaba seguro de que sucedería porque todas las personas exitosas lo hicieron. Stein debería estar investigando a su presa. Ronin había encontrado la ruta habitual de Ingenium al investigar dónde lo vieron los fanáticos. Después de la hora en que publicaron imágenes de Ingenium y las ubicaciones en las imágenes, pudo hacer una suposición aproximada sobre la ruta habitual del héroe. Hizo algunas preguntas sobre cómo se encontró con el velocista la última vez en Usutazu, pero vivía justo al lado de la escuela secundaria WA. Los héroes que venían de visita no eran ridículos, venían para misiones de colaboración. Sin embargo, el pasado había pasado e Ingenium salió de su agencia para su última patrulla del día. Ronin escudriñó el área en busca de posibles objetivos y luego los siguió. Un seguidor necesitaría línea de visión, pero Ronin ya conocía la ruta y estaba tratando de seguir a un seguidor. Ronin no se molestó en empezar desde el suelo. Por lo que escuchó, los tejados serían una mejor posición de partida. Ronin siguió la ruta de Ingenium, 2 cuadras detrás del velocista. Cuando los héroes estaban de patrulla, tendían a caminar más despacio para saludar a los fanáticos y proyectar un aire tranquilo o confiado. Normalmente, las zancadas largas de Ingenium aplastarían a las más cortas de Ronin, pero con su ritmo casual no era tan difícil mantener el ritmo. Se movieron a través de los tejados del edificio, siempre siguiendo la misma dirección. Solo estaban separados por un solo camino la mayoría de las veces, ambos siguiendo al mismo hombre. Los dos aparecidos se dieron cuenta lentamente del otro, acechando a la misma presa. Uno estaba vestido de negro, con tintes de verde. Su atuendo era pesado y sus armas estaban ocultas a excepción de su espada, que se mostraba en su cadera. Su mitad superior era compacta, mientras que la parte inferior de su atuendo revoloteaba con el viento como una capa. Uno estaba vestido de negro, con detalles en rojo. Su atuendo era liviano y sus armas obvias, excepto por la espada en su espalda, que apenas se veía por encima de su hombro. Su mitad inferior era en su mayoría sencilla, especialmente en comparación con su parte superior, un desastre de cuchillos y tela, con tela roja y marrón blanquecina flotando en la brisa. Sus miradas se cruzaron, y ambos se detuvieron en su lugar cuando se miraron cara a cara. Ingenium los estaba perdiendo, pero tampoco pensaba ya en él. Un poco de basura voló entre ellos, luego desaparecieron. Ronin saltó del edificio y se teletransportó hasta el mismo lado de la calle que Stein, quien salió corriendo. La pelea no hizo nada por Stein, así que ¿por qué pelear? La diferencia entre Stein e incluso Mao era aterradora de contemplar. Las agujas de Ronin fueron esquivadas como si fueran pelotas de béisbol lanzadas por un niño pequeño. A cambio, lanzó un cuchillo con mucha mejor precisión. Ronin podría haber sido capaz de lanzar lo que quisiera, pero Stein podía golpear lo que quisiera. La diferencia puede sonar solo como palabras, pero cuando el cuchillo golpeó el traje de Ronin, comenzó a apreciar los pequeños detalles como ese. Stein estaba literalmente cubierto de pies a cabeza con objetos afilados.
Su peculiaridad podría hacer algo con apuñalar o cortar, pero tal vez ese era el estilo con el que estaba más familiarizado. Mejor usar artes marciales que algo característico, pero Ronin no sabía qué veneno usaba para paralizar a la gente. Si usó veneno, tendría más sentido elegir un veneno que mataría a la gente en lugar de usar un arma. Sin embargo, envió un mensaje. El cuchillo no podía penetrar su armadura, a pesar de lo preciso que era. Ronin estaba seguro sabiendo que, a distancia, lo mejor que Stein podía hacer era darle moretones, si es que lo hacía. Stein era físicamente mejor que él, pero al teletransportarse, lo alcanzó. Se colocó detrás de él y cortó una vez con su espada, poniendo a prueba la defensa tradicional de Stein. Una vez más, Stein esquivó, pero esta vez construyó más distancia de lo que Ronin creía posible con una serie de saltos, aterrizando sobre un viejo tubo de escape. No eres un héroe de Osu. Necesito purgar Ingenium, pero tú, más agujas lo interrumpieron. Ronin atacó mientras hablaba. Necesito entrenar contra oponentes fuertes para mejorar. Los matones callejeros, los idiotas y el spandex solo te llevan hasta cierto punto. Así que un vigilante. Stein ya no corría y sacó su katana, apoyándola contra su hombro. ¿Crees que esto va a ser fácil? No sería un entrenamiento si lo fuera. Ronin envainó su espada e hizo una breve reverencia, sin apartar los ojos de su oponente, luego lanzó más agujas. Tal vez necesite algunos de estos, comentó Stein mientras los esquivaba y desviaba, luego lanzaba su propio cuchillo y lo observaba rebotar en su oponente más pequeño, apenas molestándolo y no valía la pena desperdiciar energía para tratar de esquivarlo. Ronin siguió usando las agujas, intentando perfeccionar su puntería, pero parecía que nunca lograba dar en el blanco. Stein fue demasiado rápido y se ajustó demasiado rápido. Lo que no pudo ser esquivado fue golpeado a un lado por su espada. Stein avanzó hacia Ronin, prefiriendo el cuerpo a cuerpo al combate a distancia. Después de todo, solo tenía tantos cuchillos, y no importaba cuán precisos fueran, no estaban haciendo nada. Ronin también avanzó, finalmente desenvainó su espada y se deslizó a través del portal. Hubo un momento de confusión por parte de Stein, pero escuchó el silbido cuando la espada cortó el aire y logró saltar fuera del camino nuevamente. Su oponente se había teletransportado, una peculiaridad muy fuerte, pero que no se ve mucho en los combates cuerpo a cuerpo. ¿No deberías usar un arma con tu peculiaridad? Estoy tratando de salvar a la gente, no de matarlos. Ronin ahora tomó su antigua postura, Roachguard, y se preparó. Nada mal. Stein cargó, se encontró con su espada y empujó hacia abajo. Los guanteletes lo ayudaron a no ser aplastado, justo hasta que Stein le pisó el pie y clavó su pomo en el casco de Ronin, sacudiendo un poco su mundo. Pero confías demasiado en tu peculiaridad. ¿Eh? Ronin trató de patearlo, pero Stein estaba demasiado cerca de la pierna de Ronin y solo recibió un golpe en la rodilla, que atrapó de todos modos para amortiguar aún más el golpe. Saltó hacia atrás mientras sostenía la pierna con una mano, tirando de Ronin hacia adelante y perdiendo el equilibrio. No pareces saber mucho sobre artes marciales reales. ¿Una patada secundaria? Aquí. Contra mí. Tiró de la pierna de Ronin hacia adelante y la soltó, el propio peso de Ronin lo obligó a avanzar hacia la patada lateral de Stein. Lo golpeó en las costillas y lo obligó a rodar por el techo. Parece que confías en tu peculiaridad para sorprender y dominar a los oponentes, pero contra oponentes que están listos para eso. Ronin se levantó y se preparó para chocar espadas de nuevo, solo para golpear la nada y perder el equilibrio cuando Stein eligió evadir en lugar de competir en fuerza 2 veces. Ronin iba a activar la espada y teletransportarse a través de la espada de Stein, golpeando al hombre, pero el choque inicial nunca se conectó. Stein optó por hacerse a un lado, soltó su espada y agarró a Ronin, al igual que Ronin agarró a muchos criminales en su época. La espalda de Stein golpeó a Ronin cuando se puso en posición, luego pateó sus piernas mientras volteaba al vigilante más joven sobre su hombro por los 2 brazos de Ronin. Ronin dejó caer su espada y perdió el aliento cuando golpeó el techo. Tienes algunos conceptos básicos, pero en general, no eres lo suficientemente bueno como para ser amenazante. Ronin estuvo tentado de ir por la espada, pero eso sería predecible. En cambio, sacó una de sus armas, Kindness, y disparó 3 veces al asesino. El primero obligó a Stein a retroceder, el segundo lo atrapó por poco y el tercero falló por completo. Al menos tienes opciones. Stein arrojó una de las propias agujas de Ronin y lo golpeó en el dedo, uno de sus únicos puntos descubiertos.
No le rompió el hueso, pero sí perforó y le dolió muchísimo, lo que le hizo soltar el arma. Te falta la experiencia o la técnica para vencerme. Intenta dejar de usar tanto tu peculiaridad para emboscar y aprende algunas artes marciales. Si pudieras ganar en una pelea directa, serías aún mejor en la emboscada. ¿No suele ser esta mi conferencia? Ronin movió los dedos y luego salió disparado hacia adelante. Stein esquivó una patada salvaje, pero la patada no era el punto. Ronin agarró la espada y la vaina que dejó caer cuando la arrojó, luego se teletransportó para envolver su dedo. No apartaron la mirada el uno del otro mientras Ronin vendaba su dedo. Eres bastante bueno en las artes marciales. ¿Dónde aprendiste el manejo de la espada? Ronin terminó de aplicar el vendaje básico, moviendo su mano nuevamente mientras Stein hablaba. Experiencia. Repetición. En esta industria, te vuelves bueno o te atrapan. Ronin envainó su espada, ajustando su agarre. La espada se había dejado puesta mientras estaba en el suelo, y él podría ser capaz de sacar la dimensión slash. Ronin trató de ver si Stein estaba en el humo de la espada o no mientras Stein tomaba la aguja que golpeó el dedo de Ronin y luego la lamía. Que, de repente, Ronin se desplomó al perder todo movimiento. Era solo un pato sentado ante el villano. Stein ni siquiera le dio una segunda mirada. Ahora que sabes que no puedes ganar, deberías irte. Vale la pena perdonarte, pero no te metas en mi camino cuando estoy cazando falsificaciones. Stein recogió sus cuchillos y las agujas que Ronin le había arrojado y luego se fue. Acaba de irse. Ronin estaba atrapado donde había estado paralizado, una especie de inclinación hacia adelante mientras colapsaba. Toda la pelea apenas había durado 1 minuto si contabas las miradas y las prisas. No podía mover nada debajo de su cabeza. Incluso su cuello estaba atascado. Al menos podía respirar y parpadear. Es así como se siente Miruko cada vez que peleamos. Menos de 1 minuto de luchar por todo el trabajo que había hecho, y Stein simplemente se fue. Era insatisfactorio, molesto, incluso degradante. Había perdido, pero el solo hecho de marcharse de Stein se sintió como una patada mientras estaba deprimido. Stein incluso habló basura sobre sus artes marciales, pero no pudo contrarrestar nada porque Stein era mucho mejor que él en eso. Pensándolo bien, ¿cuándo fue la última vez que realmente aprendió un arte marcial? ¿Cuándo aprendió a usar un cuchillo, porque se lastimó el hombro? No, eso fue solo aprender a pelear. No conocía ninguna técnica real. La última vez, la lanza se mueve, bueno, el bastón se mueve. Había estado tan concentrado en reemplazar su equipo anterior que ni siquiera pensó en terminar su equipo inicial. Nunca hizo esa lanza que quería. Ronin estaba atrapado mirando al suelo mientras trataba de pensar en sus errores. Debería haber dejado de tirar las agujas cuando estaba claro que no estaban haciendo nada. Aplicaron presión, pero Ronin no pudo hacer nada con esa presión. No tenía la precisión para amenazar a Stein a distancia, ni siquiera con las armas de largo alcance. El parkour de Stein también fue mejor. Lo usó en cualquier lugar, no solo para moverse, sino como técnica de lucha. Ronin también lo hizo, pero parecía que estaba tropezando mientras Stein volaba. Pensó que era rápido en las alcantarillas, pero no era una porquería. La única razón por la que alcanzó a Stein fue que Stein quería pelear con él, probablemente lejos de los héroes. Habían estado cerca del público y podrían haber sido interrumpidos por héroes si pelearan allí mismo. Al menos no iba a ser atrapado por un tiempo. Pensó que pasaría la mayor parte de la noche aquí y había dormido en casa, pero ni siquiera pudo durar tanto. Stein tuvo el control total de la situación desde el comienzo de la pelea, desde que se enfrentaron hasta que terminaron. Ubicación, duración, todo fue porque Stein quería que sucediera de esa manera. Ronin no podía obtener ese tipo de esgrima en una semana o un mes. Probablemente ni siquiera un año. No fue solo su enfrentamiento, donde Stein demostró un conocimiento superior de su arma y cambió de una confrontación directa a un golpe de pomo. Desviar sus agujas requirió un excelente control. Incluso sin técnicas, Stein había perfeccionado su manejo hasta cierto punto. Lentamente, pudo sentir que su cuerpo comenzaba a responder a sus órdenes. Se empujó hacia arriba, apoyándose en sus brazos mientras gateaba hasta ponerse de rodillas. Stein no estaba a la vista, estaba oscuro y le dolía todo el cuerpo. Aprendería de sus errores, mejoraría la próxima vez. Ronin no estaba tan mal. Le dolía el pecho de tantas cosas, las agujas, la patada, que lo tiraran al techo, pero el resto de él estaba bien.
Se tomó un minuto para pensar en todo, sacó su libreta para tomar notas, un corte de dibujo, bueno para comenzar el combate o sacar la espada en una emboscada. Un corte por encima de la cabeza, el más fácil de aprender. Un corte rápido que carecía de potencia pero tenía un buen alcance. Un corte hacia arriba, que combinó bien con la cabeza al colocar la espada en su lugar. Un corte lateral que podría obtener la mayor potencia si se hace correctamente, pero cuanto más poder le pongas, menos podrás usar tu espada para defenderte. Algunas de las primeras cosas que escribió al crear a Ronin. Mi gorilla los miró fijamente, asombrado de sí mismo. Todavía no sabía cómo hacer dos de ellos, y esto fue escrito hace medio año. ¿Qué rayos había estado haciendo? Joder con peculiaridades cuando intentaba demostrar que no las necesitabas para ser un héroe, eso es. Mi gorilla se levantó de la azotea y puso a Yamato y su funda de nuevo en su calera. Necesitaba ir a casa y repensar algunas cosas. Alguien publicó un informe misceláneo sobre Stein, diciendo que iba tras Ingenium. Pero con el festival de la UA en poco más de 12 horas, nadie le hizo caso. Al igual que nadie prestó atención a la extraña figura, sentada en la parte trasera del tren, debatiendo consigo mismo. Capítulo 48. Mi gorilla no se dirigió a casa al principio, pero decidió ir a otro lugar. El distrito de personas sin hogar de Musutafu tenía un aire de melancolía que se adaptaba a su funk actual. La gente estaba acurrucada, durmiendo en bolsas o cajas y cubierta con cartones o mantas. Él lo reconoció. Esta era la calle en la que había nacido Ronin, hace 7 meses. No lo habían llamado así, pero el espíritu era suyo. Todavía podía ver a los 5 niños. El anciano ni se había movido y se quedó durmiendo allí hasta el día. Ronin ajustó la manta del hombre para él. La noche era fresca y no quería que nadie se enfermara. Moviéndose a lo largo de las calles oscuras, algunas de las lámparas parpadearon. Este estado de deterioro no era necesario, incluso si facilitaba su trabajo. Mi gorilla podía sentir la brisa fría en sus dedos, en el único corte, y picaba casi tanto como su propia aguja. Hipotéticamente, todo lo que necesitaba eran guantes de metal. Esto bloquearía todo su cuerpo, y Stein no podría cortarlo, inutilizando su peculiaridad y dándole una ventaja a mi gorilla. Pero ser golpeado por tal peculiaridad de la situación era solo una parte del problema. Stein no solo lo había vencido, se había vencido a sí mismo. Esas agujas, su propia falta de entrenamiento. Había aprendido lo básico pero se dio por vencido después de eso, contento con lo que tenía y sin ninguna mejora. Miró hacia la vieja oficina. Pedazos de sangre seca de su segunda pelea todavía adornaban los pisos y las paredes. Parecía que ningún policía se molestaba siquiera en intentar investigar lo que sucedió aquí. La puerta ya no estaba cerrada y Ronin entró. Podía encontrar las marcas de quemaduras de su primer horno. Los agujeros que perforó para instalar su tornillo de banco y su pequeño yunque. Las escamas de metal de su queja. Lentamente sacó lo último forjado aquí, 3 palos. El bastón que nunca usó, se suponía que algún día se convertiría en una lanza. ¿Cuántas veces había intentado usarlo en una pelea? 3, sí incluso. Mi gorilla sacó sus notas, revisando sus ideas. Los planes que había hecho, desviándose lentamente de las artes marciales al vigilantismo, luego a las peculiaridades. Ninguno fue malo. Todos lo ayudaron. Pero no se podían tener 3 cimientos. Ronin y mi gorilla leyeron y releyeron las páginas una y otra vez. Tenían que tomar una decisión importante. Había una manera fácil de vencer a Stein, hacer que Miruko lo persiguiera hasta allí. Definitivamente, bueno, probablemente, vencería a Stein. Con su teletransportación, solo necesitaba evadirla hasta Osu y juntos vencerían a Stein. O podría entrenar. Miles de repeticiones, horas de investigación, rompiendo y reconstruyendo su cuerpo en una máquina de guerra para vencer a Stein. Uno tomó un fin de semana y algunas pilas. El otro podría llevar años. ¿Cuántos morirían en ese tiempo? Stein tuvo 16 muertes a su nombre y más de 20 héroes heridos obligados a retirarse. ¿Cuánto tiempo tendría efecto la solución? Mi gorilla no podía arrastrar a Miruko a todas las peleas, pero su cuerpo y técnicas, Ronin pidió que se salvara a la mayoría de las personas, pero mi gorilla estaba tratando de mirar hacia adelante. ¿A cuántas personas podría salvar si dejara de depender de los demás? Dejó de confiar en All for One, dejó de esperar para aprovechar las oportunidades de Nezu y simplemente se lanzó por su cuenta. Miraron las páginas, la chaqueta a la deriva en el viento. Miró a través de las páginas, dibujando lentamente a lápiz.
Si iba a convertirse en una máquina, tendría que hacerlo bien, y eso requería investigación. El Ronin hizo una de sus desapariciones características, un día antes de que comenzara el Festival Deportivo de la UA. Sin embargo, a nadie le importó o pensó mucho en ello, aparte de un mamífero fanático demasiado entusiasta, y aquellos que lo hicieron se alegraron de tener una cosa menos de qué preocuparse. En los videojuegos, había un círculo de armas. Ciertas armas se contrarrestaron entre sí. Escudos de torres, tablones macizos que podían proteger la mayor parte del cuerpo, flechas contrarrestadas. Armas pequeñas y ágiles como puñales podían volar sobre los escudos más pesados y lentos, contrarrestándolos. Para terminar este pequeño ejemplo de una trifecta, un arco armado mataría a un puñal 100 metros antes de que el puñal pudiera hacer algo para contrarrestarlo. La espada tenía su propio círculo. Combinaba bien con y contra escudos porque la maniobrabilidad era algo en lo que se entrenaba a los espadachines. Fue contrarrestado por la lanza, un arma que tenía una maniobrabilidad aún mejor a una pequeña distancia y podía obligar a sus oponentes a retroceder. Las lanzas fueron contrarrestadas por hachas, que podían romper el eje de una lanza, que fueron contrarrestadas por espadas, que no se podían cortar por la mitad y podían maniobrar mejor que el hacha. Esto eligió la próxima arma y entrenamiento de Midoriya para él. Mientras fresaba un diseño, comenzaron los representantes. Ni siquiera necesitó mover las piernas, solo empujar. El brazo delantero guiaba el extremo del bastón, el brazo trasero suministraba la potencia. Midoriya ni siquiera terminó su entrenamiento con lanza porque se lastimó el hombro y nunca volvió a hacerlo. Ahora golpeó su bastón contra los árboles una y otra vez, tratando de hacerlo constantemente más rápido, desviarse menos del rumbo y golpear más fuerte. Cuando se interrumpió, escribió todas las ideas que se le ocurrieron. Estos se clasificarían más tarde, se combinarían y se quemarían hasta que la mejor idea que se le hubiera ocurrido fuera la última en pie. Terminaba su respiración meditativa y sus escritos, luego volvía a los ejercicios. Bailó con los pies en una nueva postura, una postura más afilada. La pierna trasera iría casi recta mientras que la delantera se inclinaría hacia adelante, empujando la parte superior del cuerpo sobre la rodilla. Su pie trasero apuntaba hacia un lado mientras que su frente apuntaba al oponente. Sus brazos sobresalían hacia adelante, equilibrando las piernas extendidas para obtener el mayor impulso detrás de sí mismo sin caerse. Midoriya dio un paso atrás, luego entró en su postura. La pierna adelantada se adelantó como una estocada. El brazo delantero se extendió hasta quedar recto, paralelo al suelo, y el trasero se elevó hasta su pectoral. Su pata trasera se clavó en el suelo cuando golpeó el árbol una docena de veces. Tuvo que parar después de eso. Parecía, en ese momento, que una docena de embestidas era su límite. Dio un paso atrás para analizar los beneficios de la lanza mientras trataba de pensar en una nueva forma de hacer una punta de lanza. Tal vez pensar en lo que tenía que hacer le ayudaría a pensar en nuevos diseños. El alcance de la lanza fue la primera fuerza. Era bueno para una cosa, por lo que era fácil de refinar. Casi todo lo que hizo la lanza fue de alguna manera, forma de puñalada. Eso significaba que la práctica de un ataque se trasladaba al resto. Era similar pero incluso más simple que el corte de la espada. Rápido y fácil de infligir daño. Ahora, practicó para la pelea que fácilmente podía imaginar. Practicaría más tarde con personas vivas, pero por ahora, tenía que quedarse con lo que tenía. Tendría 10 pies de distancia que cubrir, pero podría hacerse. Él ya sabía cómo, e implicaba un retrabajo que necesitaba hacer. Midoriya se interrumpió al mediodía para encontrar la forma más sencilla de crear su nueva lanza. Podría obtener un mejor diseño más tarde, pero por ahora, sabía de algo que sería suficiente. Podía fabricarlo con los suministros que le quedaban de sus proyectos recientes, y debería estar terminado a tiempo para una patrulla. Puede que no patrulle todas las noches durante un tiempo, e incluso cuando lo hiciera, no sería por tanto tiempo. En este momento, tenía la intención de fabricar algunas puntas de lanza. Midoriya se sentó solo en la escuela secundaria Ishiyami. La mayoría de las personas que habían hecho esto tenían martillos y amoladoras automáticos, pero él solo tenía fuerza bruta. Aún así, la pieza final estaba siendo terminada. No brillaba, no era bonito, pero mientras observaba el baño químico, podía sentirse satisfecho con su trabajo. Era lo único que siempre había hecho él mismo en todo, bueno, en la mayor parte del camino. Su casco definitivamente tenía muy poco que ver con su propia habilidad artesanal.
Pero esta no era una máscara hecha por la mejor escuela del mundo o una espada formada a partir de los cuerpos de monstruos gigantes sellados con poderes mágicos. La forma de pala se formó a partir de una pieza de acero que había encontrado al costado del camino. Ni siquiera era acero con alto contenido de carbono. Revisó la conexión con cada uno de los otros palos para asegurarse de que no hubiera ningún problema. Luego, sacó un viejo trozo de cuero, cortado del propio viento. Esta vez no había guanteletes, ni mono elegante. La espada solo estaba allí como un plan de respaldo. La cúpula negra se adhirió a su cabeza, y le dio una última mirada a la chaqueta y el mono nuevos. Esa chaqueta solo se había usado una vez, donde funcionó a la perfección. Demasiado impecable. Podría usarlo de nuevo algún día, pero necesitaba aprender, y no iba a mejorar con una muleta como los objetos poseídos. Necesitaba perfeccionar sus habilidades con cada una de las armas sin trucos especiales antes de poder seguir adelante. Ronin entró en las alcantarillas y luego envainó su espada. Era hora de empezar a entrenar, empezando por correr unos kilos. Nezu tuvo un gran día en general. La competencia de primer año salió bien, incluso si el final fue algo predecible. Kaminari se autodestruye, Uraraka no puede alcanzar su objetivo, Yaoyorozu se estanca en el último minuto, Monoma pierde en la primera ronda y Bakugou gana en general. Algunos giros, como que el niño Shinso fue el que venció a Monoma que no sabía cuándo no responder. No había duda de que Shinso le habría dado a Bakugou un desafío en el autocontrol sin nada más. Pero ahora, mañana sería el momento de los de segundo año, entonces era el momento de y bueno, solo podía considerar que era el momento de ver qué había aprendido el heredero de Olmigad. Mirio debería ser un espectáculo interesante para la vista. El Ronin radar de Nezu se activó, pero fue mucho más lento de lo habitual. ¿Un villano, usando el camino de Ronin? ¿Un trabajador de alcantarillado? En cambio, la cámara mostró una figura borrosa corriendo por las alcantarillas, sin volar con su ritmo habitual. Su velocidad era constante y navegó fácilmente por las alcantarillas antes de salir de un callejón. ¿Qué está haciendo? Los mafiosos estaban en medio de algo cuando las pisadas resonaron en el callejón. 2 de los 4 matones se acomodaron para detener al recién llegado, una figura pequeña que vestía una chaqueta y sostenía una extraña cosa que parecía una pipa. Medía alrededor de 5 pies y medio de largo y estaba rebuscando en su chaqueta por algo. ¿Necesitas algunas direcciones, amigo? Date la vuelta y vuelve a la basura de la que acabas de salir, por tu bien. La figura sacó la 4ª pieza y la agregó, ajustándola a unos 7 pies de largo antes de voltear el nuevo extremo hacia ellos. Ven. Necesito la práctica. Clavó los pies y levantó la nueva pieza parecida a una pala. Comenzó con una forma de espada tradicional para una lanza, antes de ramificarse en una cruz todavía en la cabeza de la lanza. Los otros 3 segmentos parecían bastante ordinarios. ¿Qué maldita era crees que es esta? Uno de ellos trató de aplastarlo en el aire. El cuerpo del hombre no se movió, pero sus brazos sacudieron la lanza fuera de su alcance. Luego estalló hacia adelante, golpeando al hombre en el brazo. Fue una buena puñalada limpia. Gritó, y los otros 2 hombres lo miraron. Uno empacó los bienes y se fue, mientras que el otro maldijo y fue por su cuchillo. Los primeros 2 hombres retrocedieron, luego ambos cargaron simultáneamente, dándole al hombre 2 objetivos. La lanza retrocedió, amartillándose como un arma lista para estallar. Estilo sereno, segunda forma, la marea y las olas. Su lanza se balanceó hacia atrás un poco más antes de dar un pequeño paso hacia adelante y golpear con su lanza al segundo hombre, deteniendo todo el impulso hacia adelante antes de saltar hacia atrás. El primer hombre todavía cargó, justo en la segunda ola. Ronin saltó lo suficiente hacia atrás para poder dar un paso adelante y los costados chocar, las ondulantes olas chocando con la orilla inquebrantable. El segundo hombre se detuvo en seco, levantándose ligeramente del suelo y obligando al hombre misterioso a retroceder. El tercer hombre cargó con su cuchillo, sin darse cuenta de que sus 2 compatriotas podrían estar en grave peligro de ser empalados. Dio un paso adelante, todavía fuera del alcance de la marea y las olas. Estilo sereno, primera forma, lluvia roja. Dio un paso adelante ligeramente, ya realizando un golpe ligero tras otro con la lanza. Solo pudo reunir 9 espalda con espalda, y solo 7 lograron golpear, pero 3 habrían sido suficientes. Los cortes de luz atravesaron el cuerpo del tercer hombre mientras los 2 avanzaban uno hacia el otro, cada embestida más compacta y rápida que la anterior antes de que se rindiera por completo en el noveno. Mi gorilla revisó su trabajo.
La policía y una ambulancia estaban en camino, pero la última persona escapó. Dejó el teléfono y separó su lanza, saltando tras el criminal que escapaba. En toda la ciudad, llena de cientos de héroes, surgieron informes sobre el segundo criminal más buscado en Musutafu. Estaba en el centro y saltando a través de los edificios, y quería mucho. Cualquiera que sea el héroe que lo atrapó podría obtener una gran bonificación en el futuro. Fue bastante difícil mantener su impulso cuando los héroes comenzaron a aparecer, pero quería asegurarse de que atraparan al criminal. Se lo merecía por operar durante el día. No tendría este problema si lo hiciera de noche, aún así, no muchos héroes pudieron perseguirlo, o se dieron cuenta de que podían. Mucha gente se quedó abajo para tratar con los civiles que podrían ayudar a detenerlo. Dijo ayuda porque el lote actual no podía. No había señales de los héroes que representarían una amenaza como Kamui Watts, por lo que simplemente corrió sin que los héroes lo molestaran. La mayoría de las personas no tenían peculiaridades de movimiento o no estaban familiarizadas con pelear entre edificios y no lo seguían mientras saltaba de un edificio a otro. Mantuvo un ojo en su objetivo, sonriendo mientras se entregaba. Para un simple negocio de sustancias, esto era demasiado. Parecía que ninguno de los dos saldría de esto, especialmente cuando empezaron las risas. Manos fuera de nadie, él es mío. Miruko todavía estaba aquí en la ciudad, y en realidad podía seguirlo. Ella lo persiguió a través de los edificios, riéndose a medida que se acercaba más y más. ¿Disfrutas tanto de nuestro último equipo, Miruko? Rayos. Estás tratando de alterar mi ritmo y hacer que me joda. Ella gruñó mientras saltaba de nuevo. No sucederá, y eso no fue un trabajo en equipo. Estábamos en el mismo lugar al mismo tiempo, hacer lo mismo juntos, también conocido como trabajar en equipo. Él cambió de rumbo, dándole una mirada por encima del hombro. ¿Ya has aprendido alguna arte marcial? Cállate, maldita sea. En realidad, estaba aullando de rabia mientras intentaba chocar contra él. Su plan se basaba en la velocidad constante, en adivinar a dónde iría él y en su propia velocidad. Cuando ella adivinó a dónde iba a ir, dejar de mirarla no estaba en el plan. Extendió los brazos y atrapó su medio placaje en un gran abrazo, retrocedió unos pasos por el impacto y apoyó los pies contra la cornisa del edificio. Luego la arrojó por el borde del edificio de lado para que no pudiera aterrizar correctamente. Los otros héroes se detuvieron para verla caer, o dejarle espacio, algunos tratando de atraparla. Rayos. No fue letal ni tan doloroso, pero los héroes que la perseguían se detuvieron para asegurarse de que estaba bien y le dieron unos segundos más para seguir corriendo. Los héroes no parecieron notar la disminución de personas, o el aumento de personas sin hogar y edificios abandonados cuando entraron en las calles por las que Ronin había estado corriendo. Miruko debería haber tratado de agarrarlo en lugar de maldecir cuando la arrojó. Definitivamente no había sido un gran movimiento de su parte, pero al final del día funcionó, por lo que al menos fue un buen movimiento. La resistencia de Midoriya aseguró que los héroes que no tenían movilidad fueran abandonados en el centro de la ciudad. Ahora, era el momento de perder a los más móviles en su propio territorio. La policía estaba allí ahora y dando algunas órdenes, pero no importaba. Ronin había estado tomando una ruta mayormente sensata, aunque no había usado su teletransportación ni una sola vez. Miruko estaba de vuelta en su camino, maldiciendo con cada salto. Ni siquiera la muerte sabrá qué rayos te hice, Ronin, hijo la mismísima miseria. Era bastante creativa con sus insultos. Si tan solo sus ataques fueran tan creativos, Midoriya corrió hacia su fábrica favorita, en la que había estado 2 veces antes. No parecía que saltaría porque la distancia era físicamente demasiado. El techo estaba a 15 pies de distancia, ¿y por qué saltaría hacia los otros héroes? Midoriya se giró y se detuvo justo cuando Miruko saltó, bloqueándola en el aire sin posibilidad de cambiar su dirección. Debería haber corrido los últimos 12 metros hacia él, así tendría más control. Midoriya saltó en largo, agarrando la ventana con ambas manos. Inmediatamente se levantó y pasó por encima de la misma ventana que usó la última vez que tuvo que venir por aquí, luego se cayó por el otro lado y aterrizó en la barandilla con ambos pies, cayendo hacia adelante a propósito y rodando fuera de ella antes de volver a levantarse. Fue directamente a la entrada de la alcantarilla que investigó, saltando sin pensarlo 2 veces y saliendo corriendo. Tenían el edificio rodeado, pero Nezu sabía que Ronin se había ido, o el doble de Ronin lo había hecho. Este Ronin no se había teletransportado ni una vez como nunca lo hizo el Ronin original. Todo era correr libremente y conocer el terreno.
Giraba bruscamente 90 grados agarrando una tubería o algo así cada vez que Miruko o algún otro héroe estaba a punto de cortarlo varias veces. Ahora, corrió por las alcantarillas. Ni un teletransporte a la vista. Este parecía ser su nivel base, sin su peculiaridad energética. No parecía rápido hasta que te diste cuenta de que mantuvo este ritmo durante 10 minutos seguidos. Incluso Miruko parecía estar cansada ya que seguía fallando sus tacleadas. Nadie tenía energía infinita, a menos que, ¿estaba Ronin probando su peculiaridad para aumentar su resistencia? Todavía no había disminuido la velocidad, y no se había estado escondiendo, sino de regreso a la ciudad. Ronin una vez más abandonó el campo de detectores de Nezu y prometió gastar más dinero para averiguar de dónde venía y de dónde iba. Midoriya reemplazó sus notas. No debería descuidar más su parkour, y ese salto de longitud al final había sido un gran momento para poner a prueba sus habilidades. Agarrar cosas era fácil para él, sus manos estaban acostumbradas a cargar sus armas durante horas. No fue exactamente 1 a 1, pero se transmitió lo suficientemente bien. Midoriya volvió a mirar su uniforme, observando la nueva pieza de metal en la cola del abrigo. Parecía que el cuero viejo se desgastaría un poco más. Cerró todo, saliendo y revisando su teléfono. Efectivamente, las noticias del héroe mostraron que Stein había atacado a Ingenium. Al menos hubo un par de compinches que lo obligaron a retirarse, traídos por un informe misceláneo. Sobreviviría al menos, pero su habilidad como héroe a partir de ahora era cuestionable. Ronin había hecho su parte. Midoriya asintió para sí mismo y luego siguió adelante. Tenía más movimientos de lanza para investigar y algunos trucos de parkour para aprender. Tal vez algunos artículos más para hacer. Siempre quiso intentar pelear con una cadena. Scorpius de Mortal Kombat, el 100º juego de Mortal Kombat, hizo que pareciera genial. Y cuando estaba huyendo, realmente deseaba tener algunos abrojos o algo así, y no parecían tan difíciles de construir,